Bienvenidos al segundo episodio de Miradas Feministas, un programa original de la Coordinadora Feminista 8M de Santiago. Aquí analizaremos las coyunturas recientes desde diferentes perspectivas feministas que habemos en el territorio. La semana pasada ocurrieron varias noticias que nos interesa comentar hoy y que nos van dando ya algunas impresiones sobre lo que será, por ejemplo, la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar. A casi 2 meses del 11 de septiembre hablaremos de la renuncia de Patricio Fernández a la asesoría de los 50 años de la moneda, posturas y reacciones desde nuestro movimiento. Pero antes, haremos una reseña a una noticia muy importante y que nos toma como mujeres y feministas. El TOP de Temuco confirmó por segunda vez lo que veníamos impugnando hace años y que convocó a la primera manifestación feminista durante la pandemia. Martín Pradenas, violador. Justicia para Antonia, justicia para todas. Entre medio, haré una breve cápsula sobre el cruce que se dio entre Mónica Rincón y Jorge Alessandri, diputado de la UDI. En Tolerancia Cero. Una vez más, vemos cómo la derecha se encuentra totalmente desconectada de las leyes y el funcionamiento del Estado. Es por esto que el día de hoy nos reunimos en esta mesa de análisis con las voceras de la Coordinadora Feminista 8M de Santiago, Elisa Franco y Camila Olmos, para ahondar en lo que fue la última semana de noticias desde Miradas Feministas. Mi nombre es Sofi Rodríguez, también vocera de la Coordinadora, y hoy estaré moderando este encuentro de conversaciones. Así que vamos a dar paso a la primera noticia que comentaremos, que tiene relación, como les decíamos, con una cuestión que nos convoca y que nos ha convocado durante años como movimiento feminista. En CNN Chile se señala como titular que se declara culpable a Martín Pradenas de 7 delitos de connotación sexual. Cami pasará a comentarnos un poco acerca de qué hay de relevante en este caso, cuáles son los puntos críticos quizás desde el feminismo o lo que tú nos puedas aportar en este día. Cami, te doy la palabra. Gracias, Sofía. Bueno, como comentabas tú, en diversos medios de comunicación se destacó la noticia que este viernes 7 de julio el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable a Martín Pradenas de diversos delitos de connotación sexual, 5 delitos de abuso sexual y 2 de violación. Y este 28 de julio se dará a conocer la sentencia condenatoria. Es importante que recordemos que esta no es la primera vez que Martín Pradena se ve enfrentado ante la justicia. En diciembre pasado, luego de algunas publicaciones en las redes sociales de uno de los jueces que participaba como redactor, la la Corte Suprema acogió el recurso de nulidad que presentó la defensa de Pradena, lo que hizo que esto comenzara todo nuevamente siendo muy revictimizante para las familias. Y recordemos todo lo que pasó para que este caso llegara a ser visto con perspectiva de género. La familia de Antonia dio una incansable lucha junto a sus abogados, apoyados también por las organizaciones feministas. Em, en este punto me gustaría detenerme para mencionar qué considero que es necesario elevar o que podamos reflexionar. Primero, incorporar la perspectiva de género. Segundo punto, que el privilegio no condicione el acceso a la justicia. Y tercero, que las denuncias no sean sinónimo de revictimización. Sobre el primer punto, hoy la perspectiva de género es para la justicia chilena un discurso más que una realidad. Aun cuando debiera ser garantizada según los acuerdos y tratados internacionales ratificados. En el juicio de Antonia Barra sí se logró incorporar este criterio, pero fue una excepción, porque aún está en riesgo. Entonces, incorporar la perspectiva de género implica dos grandes desafíos según entiendo. Una, que la perspectiva de género sea aplicada sin excepciones. Y la otra es que la perspectiva de género sea entendida como interseccional desde la norma jurídica. Y sobre el juicio de Martín Pradena, la justicia debe garantizar seguridad a las víctimas. No podemos condenarlo con violencia sexual
un día con pruebas de una década de abusos y de agresiones y luego rebajar la condena por irreprochable conducta anterior, como ya sabemos que ha pasado en otros casos. Y si aplicamos la perspectiva de género, hay que ser tajante en condenar las violencias. Respecto al segundo punto, que el privilegio no condene al acceso a la justicia, los costos del acceso a la justicia para víctimas de violencia son inconmensurables, no solo para la violencia sexual y no solo costos monetarios. Hoy las mujeres víctimas de violencia deben demostrar que fueron o son víctimas y sometiéndose a constante revictimización por parte de las instituciones, mientras que los agresores siguen impunes y agrediendo. Entonces acá hay que recordar que las violencias de género pueden ser violencia física, puede ser violencia psicológica, puede ser violencia sexual, económica, judicial, negligencia, abandono, entre muchas otras. La exposición crónica a las violencias genera trauma, daños en el proyecto de la vida de las víctimas de por vida. Pero, ¿qué pasa si quieres denunciar y no tienes dinero para pagar una defensa privada? La justicia ahí está al debe con todas las víctimas de violencia de género, porque en diversas ocasiones hemos escuchado relatos de los casos en donde eso que se debe señalar como violencia es desestimado en la sentencia emanada desde los tribunales. Entonces, pasa mucho que la violencia psicológica, por ejemplo, no es considerada. Entonces, si no es violencia, entonces, ¿qué es? ¿Cómo se repara? ¿Quién se hace cargo de entregar justicia a las víctimas si no tienes el dinero para pagar un equipo jurídico? Y respecto al último punto, que las denuncias no sean sinónimo de revictimización, es necesario hacer un llamado de atención a las instituciones y los organismos y las autoridades, porque las campañas de promoción a las denuncias son efectivas para prevenir o erradicar la violencia en tanto existen políticas públicas y normas jurídicas que las complementen. Sin normas y sin políticas, las denuncias pueden terminar reproduciendo mayor revictimización. O sea, de hecho, Antonia no denunció. Los relatos del juicio eran conversaciones íntimas que había sostenido Antonia con diferentes personas de su círculo cercano. Y no sin prejuicio o cuestionamiento. O sea, creo acá también que hay que hacer una revisión, que tenemos que hacer una revisión como sociedad. Es una tarea enorme de educación cívica. Creo que tomamos conocimiento de que existe violencia. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuestionamos a la víctima o la escuchamos? ¿La enjuiciamos o la acompañamos? ¿Visibilizamos o encubrimos la violencia? Creo importante que reflexionemos eso, compañeras. Muy importante, Cami. Estábamos escuchando ahí atentas. Eli, no sé si quieres comentar también un poco de la noticia. Yo también ahí anoté unas ideas para cerrar. Sí, gracias, Sofi. Hola, Cami. Hola a todos, a todas y a todos que nos están escuchando y viendo también. Sí, yo creo que hay varias cosas que comentar de este fallo. Yo creo que es algo que a todos y a todas nos removió mucho. El caso de Antonia, todo el proceso que se vivió, y en ese sentido, en primer lugar, y también por parte de la coordinadora feminista 8M, me gustaría darle un saludo a la familia de Antonia, ¿no? Que incansablemente buscaron justicia. Y creo que también eh, a los abogados, las abogadas también que estuvieron en el caso y que, como decía la Cami, se la jugaron, ¿no? Por instalar una perspectiva de género, ¿no? Porque se aplica una perspectiva de género. Y me gustaría señalar respecto a la perspectiva de género que no es justamente instaurar un sistema de desigualdad, como algunos y algunas dicen, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? La perspectiva de género lo que busca es concretar una igualdad y corregir una desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres cuando nos enfrentamos a la justicia. Por lo tanto, la perspectiva de género es la consagración de la igualdad en el sistema judicial. Eso por un lado.
por otro lado, me gustaría también advertir algo muy importante y que también lo dijo el papá de Antonia, ¿no? Antonia lamentablemente acabó con su vida antes de conocer las tesis, ¿no? El movimiento feminista, si bien ya había tenido una gran aparición, por ejemplo, en 2018, y las feministas históricas, sabemos, ¿no? Yo creo que es necesario igual recordarlo y señalarlo que para muchas las tesis marcan un antes y un después por esta masividad, ¿no? Y esta creatividad que, que junto con la huelga feminista también, impulsada por la coordinadora y por otras organizaciones, logra instalar ciertos mínimos y ciertos pisos mínimos respecto a el derecho de las mujeres en nuestro país. Y justamente el papá de Antonia decía, lamentablemente Antonia no conoció, ¿no? O más que no conoció, no logró visibilizar o no logró, percibir todo el apoyo que venía hacia ella. Y que si ella hubiese conocido y que si ellos hubiesen, digamos, eh, hubiese sentido todo este apoyo, lo más probable es que no se hubiese quitado la vida. Y a mí ese comentario que hace el papá de Antonia me parece fundamental. Fundamental porque lo que hace es, en el fondo, dar cuenta del rol que tiene el movimiento feminista en Chile, ¿no? El rol que tiene el movimiento respecto a apoyar estos casos de denuncia, pero no solamente apoyar, sino que también tiene un rol central en las denuncias por la violencia de género y por las violencias institucionales. Que tiene que ver con, obviamente, apoyar a la víctima, pero también impulsar cambios estructurales en la sociedad para que esto se mantenga en el tiempo. Y es lo que nos toca como movimiento feminista ahora, ¿no? Que este caso que se aplica, ¿no? Desde alguna perspectiva, un enfoque de género, no sea un caso aislado, ¿no? No sea un presente más de manera como una historia que luego se olvida, ¿no? Sino que sea instalado por todas las instituciones de justicia, por todas las instituciones del Estado, y no solamente del Estado, sino que ojalá también de las instituciones de la sociedad civil. Entonces nuestro rol ahí es seguir pujando estos cambios, ¿no? Estos cambios que hemos ido señalando, que escribimos en la Constitución. Antonia, que se vio forzada a terminar con su vida, ¿verdad? Y da cuenta, ¿no? Dio cuenta de un desamparo que sienten muchas, muchas mujeres al momento de denunciar o al momento de sufrir violencia de género. Y creo que como movimiento feminista, una de las cosas centrales es que no debemos olvidar que tenemos que apoyar estas denuncias, tenemos que apoyar a las personas que sufren violencia de género y tenemos que estar ahí, ¿no? Es una de nuestras grandes como tareas, estar ahí. Y ahora, por ejemplo, hay otros casos que estoy pensando, el caso de Renata, ¿verdad? Que desaparece, luego aparece asesinada, y la familia busca apoyo, ¿no? Busca apoyo en el movimiento feminista. Yo creo que es fundamental que las feministas estemos en esos casos, ¿no? En esos casos de la vida real y la vida concreta, que lamentablemente tienen que sufrir miles de mujeres. Entonces, eso que me gustaría como agregar en ese punto. Gracias. Sí, Eli y Cami, gracias. Creo que como parece que va a ser costumbre del programa salir con desafíos, creo que también esa es una como de nuestras tareas y desafíos, como de no soltarnos y que el movimiento también sea un lugar de reparación, de cariño, que muchas veces se nos olvida, pues, que quizás todas estamos pasando por una situación, alguna de nosotras está pasando por una situación compleja, y cómo nosotras también estamos ahí disponibles para nuestras compañeras y compañeros. Yo creo que el movimiento también debe ser una red de apoyo, como por sobre todo, y una red de resistencia también a este sistema patriarcal. Así que muchas gracias. Vamos a concluir como esta parte del programa y dar paso a una cápsula informativa
que yo le puse bochorno de Alessandri de la semana, pero no sé, ahí pasé por otros nombres también, como desfachatez de los fachos, así como pero entre un poco de risa y rabia, ¿no? Cómo hemos retrocedido en el último tiempo a propósito del discurso negacionista y el avance de la ultraderecha. En el desconcierto se compartió una noticia acerca de la intervención que hizo Alessandri anoche en el programa Tolerancia Cero, en donde demostró su absoluto desconocimiento sobre la administración de la JUNAEP. La periodista Mónica Rincón, en el conocido programa Tolerancia Cero, dejó en evidencia la falta de sustento legal para acusar constitucionalmente al ministro de Educación. De lo que se le acusaba era que la mala administración de fondos de la JUNAEP depende del Ministerio de Educación. Por tanto, el ministro de Educación era responsable. La periodista correctamente le señala que JUNAEP es un órgano autónomo y que no depende del ministerio. Por tanto, no se encontraría dentro de las facultades del ministro Ávila. Y si es que ese fuese el argumento para sostener la acusación constitucional, sería un argumento que es mentira porque no dependen del Ministerio de Educación. Esto no solo deja en evidencia la ignorancia con la que algunos diputados de la República legislan, sino que también muestra que lo hacen para sus propios intereses, usando herramientas como por ejemplo la acusación constitucional para distraer la atención pública. Pero esto, compañeras, no es lo único que ha sido mediático en relación al diputado Alessandri de la UDI. Esta semana en Bio Bio también veíamos las declaraciones acerca de que, abro comillas, de Jorge Alessandri, yo justifico el golpe militar y vamos por un camino peligroso para el país. Aquí voy a ser un poco autorreferente y voy a tomar un párrafo que desarrollamos para nuestra columna acerca de los 50 años. El negacionismo, como podemos intuir, es la negación, banalización o justificación de una realidad histórica relevante para comprendernos como sociedad y que al tratarse de violaciones a derechos humanos, constituye un discurso odioso. Es una práctica que puede ser ejercida por individuos, grupos políticos y hasta el Estado. Por esto y más, a 50 años, como feministas, nos llamamos a organizarnos frente al avance de la ultraderecha y de los discursos de odio y conservadores. Dicho eso y concluyendo nuestra cápsula de bochornos, que esperamos cada semana, ojalá sean menos, le damos la entrada a la Cami para que nos dé un anuncio de una actividad a la que vamos a poder asistir en las próximas semanas. Sí, en el Teatro Nescafé de las Artes, en alianza con el Teatro Nacional, Cervantes y Teatro Picadero, presentará una de las obras más comentadas del último tiempo en Argentina, Teoría King Kong, basada en el libro de Spentes, con imperdibles funciones desde el jueves 20 de julio. Y nuestra compañera, que hoy día está conduciendo, la Sofi, estará participando en una de las mesas de diálogo posteriores a la obra, el día viernes 21 de julio, para que lo apunten, y estará representando a la Coordinadora Feminista 8M. Les vamos a estar contando más detalles en nuestras redes sociales para que estén atentos y atentas y atentas. Muchas gracias, Cami. Si aquí le hacemos de todo. Mirada feminista tiene de todo un poco. De todo un poco, sí, así es, una multifacética. Eso. Dicho esto, pasamos entonces a la última sección del programa, referente a los 50 años del golpe cívico-militar desde miradas feministas. Así que te doy el paso, Eli, para que nos presentes la noticia que estuvo dando vuelta, bueno, las últimas 2 semanas, pero que avanzó un poco el drama, ¿no? Ahí nos vas a actualizar. Gracias, Sofi. Justamente una de las noticias álgidas de esta semana tienen que ver con las declaraciones del ex jefe de conmemoración de los 50 años del gobierno y su posterior renuncia.
Todo esto en el contexto, ¿verdad?, de que en un programa con Garretón, con un sociólogo, ¿no?, con el sociólogo Garretón, él señala, y voy a leer textual, las declaraciones, dice en el fondo que los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, ¿no?, al golpe de Estado. Pero lo que podríamos intentar acordar, señala, es que los sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. ¿Qué es lo que quiso decir acá Patricio Fernández? Patricio Fernández, en primer lugar, hace, ¿no?, metodológicamente una distinción entre lo que es el golpe cívico-militar o civil-militar y la dictadura, ¿no? Él, de alguna manera, hace como una línea donde divide estos dos sucesos históricos y de algún modo los descontinúa, ¿no? No los relaciona y señala que lo que hay que aspirar en estos 50 años, más bien no es a ponernos de acuerdo respecto al golpe de Estado, ¿no?, incluso a pesar de que él lo condena, sino que los sucesos posteriores, ¿no?, a ese golpe son los inaceptables. Y esto, en el fondo, suscitó una gran molestia en muchas organizaciones de derechos humanos por dos motivos, ¿no? Uno, porque él separa, ¿no?, él separa lo que es el golpe de Estado con la dictadura, cuando la historia no se da, digamos, parcelada y separada, sino que es todo dentro de un contexto histórico, de un proceso histórico, ¿no? Y en ese sentido, uno podría señalar de que el golpe de Estado en sí mismo es una violación a los derechos humanos y por lo tanto desde ahí hay que condenar. Y el pacto civilizatorio tendría que ser un poquito antes, ¿no?, no desde la dictadura. Y por otro lado, también acá hay una falacia, porque es como que si es que en el golpe de Estado no se hubiesen violado durante las primeras 24 horas los derechos humanos, y eso no es así, ¿no? Vemos como dentro de las primeras 24 horas, o sea, de hecho, el Estadio Nacional y los recintos del Estadio Nacional se empieza a habilitar desde ese día, como campo de concentración, campo de prisioneros y prisioneras. Entonces, esto molesta, ¿no? Esto molesta a las organizaciones de los derechos humanos porque banaliza y relativiza el golpe de Estado. Y esto significa, ¿verdad?, y lo dijimos también en nuestra columna, es que justamente le quita el peso a el hito del golpe de Estado. Como pacto civilizatorio, nosotros entendemos que él después señala, y nosotros le creemos, ¿no?, de que seguramente él sí condena, ¿no? Pero lo que es inaceptable y lo que las organizaciones de derechos humanos se señaló y señalamos es que es el encargado del gobierno, ¿no? Y acá ya es una figura pública, una figura política. Y la figura pública y figura política, Patricio Fernández, tiene que lograr un estándar superior al que ya existe a estos 50 años de Estado, 50 años desde el golpe cívico-militar. Y este estándar superior tiene que ser que la sociedad pueda comprender que los golpes de Estado en una sociedad democrática es inaceptable. Eso por un lado. Ahora, muchas personas han señalado de que esto es, de alguna manera, ha querido cortar la discusión, ¿no? O como si fuese un problema de libertad de expresión. Y a mí me gustaría señalar de que nosotros no estamos hablando, ¿no?, de discutir en una cátedra de historia, en una cátedra de derecho, mismo en una cátedra de derechos humanos, en una conversación, en un foro sobre estos temas, ¿no? Lo que estamos hablando acá es de un personaje político que estaba utilizando un cargo político, el encargado de conmemorar a 50 años el golpe de Estado del gobierno. Entonces, eso es lo que se le exige, ¿no?, como un estándar mínimo, y efectivamente, o sea, hasta en el gobierno de Piñera se condena el golpe de Estado, entonces no se espera que se retroceda, menos en un gobierno, ¿no?, que se define como un gobierno de izquierda, ¿no? Ahora, el otro tema, y yo creo que es un tema demasiado importante que tenemos que hablar,
y que a mí me impresiona cómo la derecha, en primer lugar, tiene un desconocimiento total, y no solamente la derecha, ¿no? Sino que también acá un cierto sector del progresismo tiene un real desconocimiento de los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos tildaron a todos de comunistas. No todos somos del PC. Mira, Sofía, Cami, desde la noche a la mañana estamos todos militando en el PC. Como que si todas fuéramos, además, conducidas, manejadas, o como que si esto fuese una artimaña del PC. De hecho, ahora estaba buscando en los diarios y todo sale como un triunfo del PC. Y eso a mí me parece que es primero una ignorancia, un desconocimiento de la composición del movimiento de derechos humanos de Chile, donde incluso, y nosotras hemos sido testigos, hay muchas miradas, digamos, disonantes entre las mismas organizaciones respecto a lo que fue en la Unidad Popular. No todas las personas que están ahí se autodefinen comunistas, no todas las personas que están ahí tienen incluso simpatía con el Partido Comunista, ¿no? Entonces, como invisibilizar a los movimientos sociales e invisibilizar a las organizaciones, a la Organización de Derechos Humanos, me parece que es inaceptable, pero sobre todo, no sé, creo que incluso es una manera, ¿no?, de hacer estos monos de paja, ¿no? Hacer un mono de paja, de meter todos al mismo saco, porque es mejor para ellos, es mejor, mucho mejor para ellos identificar a todos como una gran figura de un enemigo, como lo han hecho siempre, y no ser capaces de identificar, ¿no?, los matices que hay. Y esto creo que es importante que nosotras que estamos ahí, que estuvimos en la discusión, incluso que aportamos, ¿no? Podamos salir a desmentir, ¿no? Esto no fue una artimaña del PC. Obviamente el PC luego, con sus diputados, sus diputadas, apoya y con su, digamos, llegada en el gobierno, porque es evidente, una cosa fáctica y concreta, que ellos están en el gobierno, permite y tienen mayor visibilidad. Pero eso no significa, ¿no?, que esto haya sido, insisto, como una artimaña del PC. Eso me gustaría señalar hasta aquí. No sé si ustedes quieren comentar algo. Sí, Eli, Sí, gracias. Ahí le paso a la Cami para que... sí. A mí me gustaría decir algo, aunque es muy breve, porque creo que la Eli ya lo ha dicho casi todo, o sea, casi todo. A ver, acá me gustaría decir que sabemos que hay generaciones enteras que crecieron creyendo que el humor misógino de Clinic, cuando estaba Patricia Fernández, estaba a la cabeza era irreverencia política. Entonces, Patricio Fernández es una figura Importantísimo. política pública, como decía recién la Eli, con un cargo público que fue cuestionado públicamente por las intervenciones públicas que él mismo realizó y que lleva practicando a lo largo de su carrera profesional y política. A él no le acomodó la crítica, eso está claro. No asumió sus errores, pero tuvo que asumir que no era apto para el cargo. O sea, Patricio Fernández se le criticó y él renunció. Si luego de eso él decide jugar este rol de víctima, es una respuesta propia del patriarcado en el que él habita. O sea, para nosotras la centralidad yo creo que son los derechos humanos, como decía Eli, y el derecho a la verdad que se ha manipulado y que nos han negado durante 50 años. Por esa misma derecha y el progresismo machista y conservador que salió a defender a Patricio Fernández, que aprovechó la oportunidad para defenderlo. Y a 50 años del golpe militar, no deja de ser impactante como cierto sector también de izquierda a veces acomoda los discursos conservadores cuando se trata de tomar posición sobre la defensa irrestricta de la vida y los derechos humanos. Mm. Completamente. Yo creo que... Eli, no sé si quieres intervenir. Sí, no, yo creo que efectivamente esta lectura que da la Cami también es demasiado necesaria porque finalmente muchas de las personas, claro, crecimos justamente con la figura de Patricio Fernández como el gran disruptor, ¿no?
Y claro, en la época quizás era el gran disruptor, pero efectivamente con un humor muy misógino, pero más allá de eso, que es muy condenable, eh, tiene que ver con el Chile también de la postdictadura, donde los espacios y la reconstrucción de los tejidos sociales estaba todavía incipiente, y efectivamente él aparecía como la crítica del establishment, pero ahora hay más, ahora hay una variedad de movimientos, de organizaciones, eh, y ahí en el fondo se van acomodando las fuerzas y va apareciendo el verdadero Patricio Fernández, ¿no? Que es más bien un sujeto que él mismo se ha definido, ¿no? Como se acomoda como una especie de centro amarillo, él mismo dice, ¿no? Que él lo señala en uno de sus tweets. Eh, entonces, claro, yo en ese sentido aparece y la derecha también instalando, como que peleando entre nosotros, entre nosotras, entre la izquierda. Creo que la discusión siempre es buena y eso quería señalar también. Salió hace poco, creo que el fin de semana, ¿verdad? La columna esperada de Peña, eh, y también señala, ¿no? Que a la izquierda no le gusta hablar sobre las causas, ¿no? Y a mí me parece inaceptable, o sea, creo que hay un montón de libros, ¿no? Hay un montón de investigación historiográfica respecto a la unidad popular, respecto a la historia de la dictadura. Incluso cada vez más se desarchivan causas del golpe de Estado y lo que queda en evidencia es que el golpe de Estado fue una arremetida de la élite política de este país junto con Estados Unidos que temieron por sus privilegios, ¿no? Entonces yo no sé dónde no se han hablado de las causas. Lo que estamos nosotras señalando, ¿no? Tiene que ver con la violación a los derechos humanos que se dieron desde el mismo momento en que se perpetuó el golpe de Estado. Eh, y eso me parece que es confundir también las cosas. Entonces, no es que en el sector de la izquierda no queramos discutir, ¿no? Lo que estamos haciendo es poniendo una indemnidad, una especie de escudo de ciertos mínimos civilizatorios de lo aceptable y no lo aceptable, ¿no? Y eso tiene que ver con una cosa muy específica, que es que en Chile no se puede torturar por pensar distinto, no se puede asesinar por pensar distinto, no se puede perseguir a las personas por pensar distinto. Y eso es muy diferente a que podamos hablar, insisto, ¿no? De las causas de el golpe, y que creo que es muy necesario hablarlas, porque también es necesario hablar de que el golpe fue una respuesta, efectivamente, pero una respuesta de aquellos que vieron que sus privilegios se estaban perdiendo, ¿no? Eso. Sí, Eli, yo creo que es muy importante que nos demos este espacio en el programa para que podamos estar reflexionando en relación a los 50 años desde nuestra mirada, ¿no? Creo que también así, no sé, una millennial, ¿cachai? Como que lo digo desde mi posición. También uno escucha mucho el discurso de que uno no lo vivió, de que hay que olvidar, de que hay que pasar la página, como no me quiero arrogar como a toda mi generación, pero yo diría que somos los menos que es porque tuvimos familiares y venimos de familias quizás que vivieron alguna situación como más directa en la dictadura, que tenemos alguna conciencia previa acerca de el negacionismo, la impunidad, la importancia de los derechos humanos, como que vinculo muchas cosas que hablaban a propósito de cómo visibilizamos los derechos humanos disputando este discurso de que es un invento del comunismo y de la izquierda. Y en el fondo, ¿por qué ese discurso se levanta por los mismos que apoyaron el golpe hace 50 años? ¿Y por qué les perjudica que los derechos humanos sean un mínimo democrático? ¿Por qué les perjudica hablar de justicia, de verdad, de reparación? ¿Por qué los toca? Pues porque los toca, porque los involucra. Porque sus Bien. privilegios están sustentados en justamente violar los derechos humanos, ¿no? Abusar de la justicia, etcétera.
Exacto. Entonces ahí yo creo bueno, en el programa igual lo hemos estado viendo, que tienen diferentes técnicas para distraer la atención acerca de que ellos son los que están acumulando la plata, abusando de la fuerza de trabajo, robándose los millones, etcétera. Entonces, es súper interesante que tengamos este momento, yo lo agradezco y me quedo mucho también con que salgamos como de la discusión a veces masculina, puede ser, entre mi historia es más importante que tu historia, y vayamos a visibilizar la herida, como creo que también, lo digo personalmente, cuesta mucho hablar con alguien que es negacionista porque te está negando una realidad que tú vives día a día. No es solo un discurso, no es solo un estándar moral que anda por ahí dando vueltas, sino que es una herida eh, que ha ido de generación en generación y que necesitamos sanar como en conjunto. Entonces no es un tema de libertad de expresión como planteaba, ¿no? Es como que esa expresión tiene consecuencias, tiene efectos y también tiene límites cuando es dañino y es violento. Así que nada, pues como cerrando un poco ya lo que va a ser el recuento de noticias de hoy, vamos a dar paso a una nueva sección de anuncios, pero también para que nos motivemos a volver a ocupar el espacio público. Quizás durante la pandemia nos perdimos mucho, ahora estamos recién saliendo, un poco cojos también porque nos han tocado elecciones en donde nos hemos visto quizá un poco interpelados, entonces nos invitamos a retomar las calles y a no soltarnos. Así que Cami, ¿qué tienes de interesante para convocarnos? Varias cositas. Contarles que como la coordinadora feminista 8M estamos participando en algunas articulaciones y una de esas va a presentarse mañana, va a ser un anuncio, va a ser su anuncio y darse a conocer que es la coordinadora Luchas y Memorias a 50 años. Así que les invitamos a que sigan las redes sociales de la coordinadora Luchas y Memorias a 50 años. En Instagram es Luchas y Memoria 50, en Facebook la encuentran como coordinadora Luchas y Memoria 50 y en Twitter Luchas y Memorias. Igual pueden buscar en nuestras redes sociales de la coordinadora Feminista 8M. Ahí también hicimos un post que están todos los datos de esta nueva coordinadora que es, estamos varias organizaciones, más como 50 aproximadamente. Y mañana vamos a hacer una presentación que va a partir en Londres 38 y desde Londres vamos a todas las organizaciones, vamos a caminar juntos marchando hacia huérfanos afuera de las oficinas de Codelco. Así que estén atentos y si pueden motivarse y a participar. Cami, ¿por qué mañana el lanzamiento de esta articulación por los 50 años? Ya, por dos motivos. Porque uno es el día de la nacionalización del cobre, mañana, y también porque estamos mañana a 2 meses de los 50 años del golpe civil militar. Súper, Así gracias. que, Súper simbólico. exacto, más que nada por eso, por algo simbólico. Y son varias organizaciones, entonces sería muy bueno que se pudieran unir todas las personas. Las invitamos a que puedan marchar junto a nosotros desde Londres hacia Huérfanos 1270, afuera de las oficinas de CODE. Ese es uno de los anuncios que tenía que dar. Londres Otro de los 38 anuncios. queda en Metro Santa Lucía, en la Sí, calle Londres, justamente, sí, sí, para personas que no conocen. Mm. sí. Gracias, Eli. Otro de los anuncios, que es un poco más para después, el sábado 15, eh, la Coordinadora Feminista 8M también está articulada junto a otras organizaciones. Es la Coordinadora de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales. Y va a hacerse un acto político-cultural donde van a haber varios artistas, entre ellos Roberto Márquez, La Chinganera, el dúo Pulor Yazán, así que están súper, súper, súper invitados todos y todas.
Esto va a ser el sábado 15 de julio a las 3:30 en el frontis del Estadio Nacional, para que puedan asistir. Va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo eso. Va a estar muy bueno, tienen que aprovechar. Es una actividad bien Parte bonita. gratuita, abierta, familiar. Sí, sí. Bacán. Así que denle nomás y participen. Y ahí hemos Actividad estado como familiar coordinador. también, es una actividad familiar. ¿Cómo, Eli? No, y que ahí además hemos estado en esa articulación, bueno, y en todas las articulaciones que estamos a propósito de estos 50 años, impulsando una memoria feminista, ¿no? Para que se visibilicen las luchas de las mujeres, la resistencia de las mujeres, de las disidencias, de los cuerpos feminizados. Entonces también ha sido como un lindo trabajo que hemos levantado como coordinadora, porque en estos 50 años el feminismo está también presente, ¿no? No puede quedarse atrás. Sí, estamos visibilizando el feminismo de estos 50 años. Es muy importante eso. Estamos ahí multiplicándonos por todas partes para estar en todos lados. Ujú. Sí, y un anuncio que también les voy a dar, que en realidad igual queda un poco de rato, pero para que lo dejen ya en su agenda. Para el 29 de julio en Lo Hermida se está preparando una actividad de una jornada territorial y cultural familiar, en el que van a haber talleres textiles y de construcción de lienzo colectivo. Habrán talleres de memoria, pasacalle, comparsa, cartelismo y mucho, mucho más. Esto también se va a ir subiendo a las redes sociales del Instagram de la coordinadora de Luchas y Memorias, que recién les mencioné, para que se recuerden de seguir ese Instagram, Luchas y Memorias 50. Es muy importante, Luchas y Memorias Y esa 50. actividad también es familiar y para las niñas, ¿no? Como Familiar, va a haber actividades para niñas, súper para, importante. para, Sí. para toda la familia en realidad. Va a estar súper entretenida también, van a ver música, artistas, va a estar muy Bacán. buena, sí. Así que el 29 de julio en Lo Hermida, Peñalolén, para que la dejen desde ya guardadita la fecha. Muchas gracias, Cami. Ha sido muy bonito también el trabajo que estamos levantando, como decían las chiquillas, con estas coordinadoras que nos vamos multiplicando. Las coordinadoras también, es bonito que volvamos a fortalecer la organización después de todos los altos y bajos que hemos tenido estos años. Eh, Justo a tiempo. Ya teníamos que estar cerrando el programa, así que nos invito y les invito a volver a las calles, a retomar la lucha, a no soltarnos, a cuidarnos para poder sostener la cuerpa en el espacio, y estaremos subiendo cajitas de preguntas al Instagram para que estén atentes de la Coordinadora 8M, en donde nos pueden hacer llegar las noticias semanales que creen que no podemos dejar de comentar aquí en Miradas Feministas. Gracias, nos vemos la próxima semana. Chao, que estén bien.